Sean una vez más bienvenidos todos los que decidieron, los que propusieron en su corazón estar hoy aquí. Quiero decirles que vamos a empezar con la ayuda del Señor un recorrido en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, solamente que el próximo domingo nos vamos a detener un poco, nos vamos a tocar. Tenemos un pastor de visita, así que no falte. Pero retomamos el siguiente domingo. El tema de hoy es del río al palacio. Oramos. Padre, gracias, porque tenemos la bendición de abrir tu palabra y reflexionar en ella. Pero también te pido, Señor, que tomes mi vida, mi mente, mi corazón. Señor, tengo todas las limitaciones de un ser humano, pero confío en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Capacítame y habla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuché la historia de una familia, de un matrimonio de misioneros que llegó a una comunidad precisamente para hacer la obra misionera. Y estando en esa comunidad, era una comunidad indígena. Y dentro de ellos había un matrimonio, había una familia de indígenas que tenía varios niños. No tenían recursos. Puedo decirles que esta familia se estaban sobreviviendo. Y una de las niñas estaba enferma. El matrimonio de misioneros se dieron cuenta y ofrecieron ayuda. Los padres accedieron. Pero el diagnóstico era que la niña iba a necesitar un largo tratamiento y costoso. También se debía a la desnutrición que padecía la niña y la familia. Los padres lo tuvieron largo tiempo y al no poder, los misioneros lo tuvieron por largo tiempo y los padres al darse cuenta que ellos no iban a poder. Los misioneros decidieron adoptaron a la niña y pues lo llevaron a los Estados Unidos y le dieron el tratamiento. Y la niña creció, ahora es una adulta ciudadana de Estados Unidos. Cambió su vida. Esta niña cambió su vida. Yo puedo decir que estos misioneros lo rescataron de la misma muerte. Caminaba a una muerte segura. Pero estos misioneros fueron el instrumento del Señor. Cuando vi la historia de Moisés, mis amados, vi una historia similar. Moisés, como cualquier niño que murió en ese tiempo, porque el rey había determinado eso, que todos los niños murieran. Los niños que fueran naciendo murieran. Y a Moisés no le quedaba otra. Moisés corría el mismo peligro. Y por eso los padres idearon esconderlo. Así que Moisés fue sacado de la muerte a la vida. Podríamos decir también de la escasez a la abundancia, porque sus padres eran esclavos. Fue sacado de la esclavitud a la libertad. La vida de Moisés. Pero ¿por qué están los hijos? ¿Por qué está Israel en Egipto? Si usted se da cuenta, dice el versículo 1 del capítulo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y da la lista.
Pregunto, pero ¿cómo? ¿Por qué llegaron? Usted sabe la historia, cómo fue que el pueblo de Israel, que los judíos, que los hebreos llegaron a Egipto. ¿Se acuerda de la historia? Bueno, voy a hacer una breve resumen. Desde el capítulo 37 voy a empezar, de Génesis. Aparece, amados, José y sus padres y sus hermanos. Le llaman el soñador, ¿se acuerdan? Usted sabe por qué. Lea el capítulo 37. En el mismo capítulo 37, mis amados, también aparece que sus hermanos intentaron matarlo. Jacob manda a José a ver a sus hermanos al campo que pastaban. Lo metieron a la cisterna, no tenía agua. Y otro de ellos dice, matémosle y vamos a decir a nuestro padre que una fiera lo devoró. Y lo hicieron, pero no lo mataron. Y el padre, al ver las túnicas, quedó muerto en vida. Venían los madianitas, comerciantes. Se dedicaban a todo tipo de comercio, dentro de ellos a la compra y venta de esclavos. Se le ocurre a uno de ellos, ahí vienen los madianitas, ¿y por qué no vendemos a José? Dicho y hecho, vendieron a José, lo compraron ellos, y esos iban caminando a Egipto. Y llega José a Egipto como un esclavo, una mercancía. Y lo compró Potifar. Potifar es un oficial de Faraón. Y lo pone en su casa. Y José está sirviendo en la casa de Potifar. Hay una frase que recorre en toda la historia de José. Mas Jehová estaba con José. Usted lo va a encontrar continuamente. Y Dios prosperó a José en la vida en la casa de Potifar. Pero la señora se enamoró de José. Conocen la historia. Lo acusó injustamente. Llega Potifar con la autoridad que tenía y lo mandó a la cárcel. José estuvo en la cárcel injustamente. Estando en la cárcel, aparte de conocer a todos los presos, conoció al panadero y al copero. Muy bien. Y bueno, mis amados, estando allí, ambos tuvieron sueños. Y el copero regresó a su puesto. Y le dice a José, cuando llegues a la casa de Faraón, platícale de mí. Se olvidó el copero. Faraón tiene un sueño. ¿Se acuerdan cuál fue el sueño? 7 vacas, primero, 7 vacas gordas. ¿No? Lo mismo que 7, se va a significar lo mismo que 7 espigas frondosas. Tras esos, tras las 7 vacas, vienen 7 vacas flacas, que eran espíritus. Y Faraón quiere conocer lo que significa y nadie se lo puede interpretar. El copero dice, señor Faraón, cuando usted nos mandó a la cárcel, un joven llamado así, él interpretó mi sueño y aquí estoy. Y mandaron a llamar a José. Y José interpreta el sueño. Y entonces dice José, pues viene 7 años de hambruna y debes de poner a alguien que administre todo. Y dice Faraón, pues ¿quién mejor que José? Y José llegó al palacio, ¿no?
de la cárcel al palacio. Y está administrando y un hombre que Dios usó. Viene la hambruna y cuando llega el hambre a toda la tierra, la familia de José comienzan a tener hambre y Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, allá hay comida. Y se van y resulta que José sí conoce a sus hermanos, pero los hermanos no conocen a José. ¿Se acuerdan la historia? Y resulta, bueno, la historia sigue corriendo cuando de repente le dice Faraón a José, trae a tus padres, dile que vengan. Y les dio un lugar. Y ahí vivieron. Y aparece la lista aquí en Éxodo. Y entraron a Egipto, fulano. Pero 400 años después, 400 años y tantos años, ahora se han multiplicado. Ahora es una multitud. Pero lo que quiero dejar en mente, mis amados, es que de esa manera llegaron a Egipto, porque comienza el capítulo 1 de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Tenemos que conocer entonces el contexto. De esa manera llegaron. Ahora ya pasaron 400 años. 400, dice la Biblia que tuvieron 430 años. Mucho tiempo ha crecido el pueblo. Pero en esas circunstancias, amados, Dios va a cumplir su promesa. Dios ha hecho una promesa atrás. Una promesa que Dios hizo a Abraham. Si quiere ver usted, por ejemplo, los versículos de 6 al 8, usted se va a dar cuenta que dice que se multiplicaron, que crecieron y que murió José, murió todos sus hermanos, ya había muerto Jacob, toda aquella generación habían muerto, ya no viven, ¿no? Imagínense 400 años después, ¿no? Se han multiplicado. ¿Pero por qué se multiplicaron? ¿Estaban más alimentados? No. ¿Comían mejor? No, eran esclavos. ¿A qué se debe que se multiplicaron? Hay una promesa. ¿Se acuerda usted de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3? Dice Dios a Abraham, escuchen, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el capítulo 17 ahora de Génesis, versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. ¡Wow! Dice que Israel se multiplicó en Egipto. ¿No creen ustedes que Dios está cumpliendo su promesa? ¿A quién le hizo Dios la promesa? Te multiplicaré. Será tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A Abraham. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacob. Y aquí está la promesa de Dios. Se está cumpliendo, mis amados. Pregunto, ¿Dios olvida sus promesas? Dios nunca olvida sus promesas. Las promesas son promesas porque se cumplen. Dios nunca ha dejado sin cumplir, ni va a dejar sin cumplir sus promesas. Amados, ¿por qué saben ustedes que Dios cumple sus promesas? ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios y es fiel a sus promesas. Dios está cumpliendo sus promesas en la vida del pueblo de los hebreos, del pueblo de Dios. Se están multiplicando y Dios está cumpliendo sus promesas. Amados, nadie puede frustrar los planes de Dios.
Nadie puede impedir que se cumpla la promesa de Dios. Hermanos, ¿usted recuerda alguna promesa? ¿Tiene usted presente alguna promesa? Por ejemplo, Isaías dice, hablando cuando pasamos por la prueba, por la aflicción, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu Salvador. ¿Lo cree? No se llene de angustia cuando pase por prueba. No está solo, no está sola. Dios está allí junto a usted. Hay otras promesas, por ejemplo, si quiero recordar, Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Lean Biblia. El Señor es mi ayudador. Aquí está la promesa, dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo creen? Dios ha dicho, mis amados, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es una promesa, ¿lo cree? Nada más como dos escuché que creen. Esa es una promesa, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y un día se hará efectivo. Lo que quiero resaltar, amados hermanos, es que Dios cumple su promesa. Lo que el pueblo de Israel está experimentando, que está creciendo, se ha multiplicado, no es otra cosa más que la palabra del Señor se está cumpliendo. Amada, amado, usted debe de tener presente esto. Por otro lado, mis amados, también quiero dejar esta otra enseñanza, que el pueblo bajo presión, Dios está en control. Aunque el pueblo esté en opresión, Dios está en control de todas las cosas. Y lo vemos, por ejemplo, si usted quiere ver versículos 18 en adelante del mismo capítulo de Éxodo 1. Ahí vemos la aflicción del pueblo, pero Dios está en control. Dice, por ejemplo, la palabra del Señor, mis amados. Primero quiero retomar algo del versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Y dice el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La pregunta, mis amados, pregunto, era otro rey, ya no era el mismo faraón, era otro rey llamado también faraón. La pregunta es, ¿ustedes creen que no conocía a José? Sí, yo creo que físicamente no lo conoció, son 400 años. Posiblemente físicamente no lo conoció, ¿no? ¿Usted conoció a Benito Juárez? No, pero existió, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que también este rey sabía de José, no lo vio literalmente, pero históricamente conocía. Pero cuando el texto dice que no conocía a José, ¿saben qué quiere decir? No quiso aceptar que José fue un instrumento que Dios usó en su momento para Egipto. No quiso aceptar que el rey faraón en su tiempo hizo un compromiso con José y con su familia. Eso no quiso reconocer. Eso no quiso reconocer que en un tiempo José y todo el pueblo de Dios fue bendición. Eso no quiso conocer. Pero sí sabía la historia de José. Mis amados, entonces, pero el pueblo está en aflicción. ¿Y por qué digo que está en aflicción? Usted ve, amados, que le trajeron carga. Le duplicaron la carga. Lo metieron al pueblo en gran aflicción. Amados,
Pero ¿por qué? ¿Por qué el rey planeó esto y llevó a cabo esto? Poner en opresión al pueblo. Usted lo leyó, mis amados. No sea que se levanten contra nosotros. ¿No? Pregunto, ¿usted ha leído que en algún momento alguien del pueblo de Israel haya dicho, nos vamos a levantar un día contra Faraón, nos vamos a rebelar? ¿No? ¿Usted ha leído en el texto? No lo dice. Vamos a armar una revolución, prepárense. No hay eso. Surgió en la mente de Faraón. Hay un proverbio judío que se encuentra en Proverbios 28:1. Este proverbio judío dice, huye el impío. Hermanos, ¿qué pasó? Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. En otra versión dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un leoncillo. Está en su Biblia, Proverbios. Yo dije proverbio judío, porque se le escribió a los judíos, ¿no? Huye el impío sin que nadie lo persigue. ¿Y qué está haciendo Faraón? Está lleno de miedo. Pero hay un proverbio mexicano. El burro no anda. ¿Verdad? Ya, eso sí. Quería que estuvieran atención. El miedo no anda en burro. ¿Con cuál que se quieren quedar? ¿Con el proverbio judío o con el mexicano? Con el proverbio judío. Huye el impío. Y aquí está este impío. Huyendo, tratando de escapar. Ideando cosas que el pueblo de Israel no ha hecho nada. El miedo. Y entonces por el miedo, mis amados, toma la determinación de hacer sufrir al pueblo del Señor. Pero hermanos, la Biblia nos muestra, mis amados, cómo Dios obró. Le pusieron cargas, si usted ve el versículo 10, por ejemplo, al 14. Le pusieron cargas duras. Y después le dijeron, bueno, ustedes como que necesitan más carga. Ya no les vamos a dar paja. Vayan ustedes a buscar su paja y entréguenos el mismo resultado. La misma cantidad de ladrillos, el mismo trabajo. Y era dura la aflicción que habían puesto al pueblo de Israel. Mis amados, pero Dios está en control. ¿Lo cree? Bien, pocos dicen que sí. Versículo 12, vaya conmigo. Pero cuanto más lo oprimían, ¿qué dice? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué se multiplicaban? ¿Estaba Dios presente? Dios está cumpliendo su promesa. Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré y haré de tu descendencia una nación grande. Aquí está cumpliendo Dios. Es cierto, Faraón está castigando al pueblo, está oprimiendo al pueblo, pero Dios está en control, está cumpliendo su palabra. Versículo 15, conmigo. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las que se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, ¿qué dice el texto? ¿Quién puso el temor en el corazón? Dios. Las mujeres parteras honraron al Señor. Fue más grande el temor, el reconocer a Dios que el reconocer al hombre. Prefirieron obedecer a Dios que obedecer a un hombre. Expusieron sus vidas. Pero Dios está en control, Él puso temor en el corazón de las mujeres. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados, acerca de esto? Y dice el versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas
no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. ¿Y qué dice el texto? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Mis amados, ¿qué dijo Dios a Abraham? Yo bendeciré a los que te bendijeren. Y aquí está Dios cumpliendo su palabra. Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecirte y voy a bendecir al pueblo que te bendiga. A la gente que te bendiga también voy a bendecir. Y las parteras temieron a Dios y cuidaron de los niños hebreos. Y Dios bendijo a las parteras. ¿Dios miente? ¿Es fiel Dios? ¿Debemos de creerle a nuestro Dios? Aquí está el Señor, mis amados, cumpliendo fielmente su palabra. Y porque Dios bendijo a las parteras. Ahora llegamos al punto del río al palacio. Cuando vi en este tema, vi que hay muchos pasajes bíblicos, muchos ejemplos donde Dios hace cambiar la vida de las personas. Dios puede cambiar la vida. ¿Cómo era la vida de David? Yo podría titular también hablando de la vida de David. De entre los corrales de oveja al palacio. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Dios le dice a David, de detrás de las ovejas te tomé. ¿No? Bueno, por ejemplo, podríamos pensar en José. Podríamos ponerlo de esclavo al palacio, de preso al palacio, ¿no es cierto? Pero hay una historia triste también, pero también me encanta ver la gracia de Dios. La historia de Mefiboset, el nieto, ¿de quién? De Saúl, es cierto. El niño que se fracturó la pierna y quedó lisiado y llegó a adulto. Allá está en Lodebar. Lodebar es desértico, Lodebar no tiene vida, Lodebar es pedregoso, Lodebar es una zona infértil. Allá está Mefiboset. Y dice David, ¿habrá alguien de Saúl que habrá quedado para que haga yo misericordia? Y le dicen, allá está un hijo de Jonatán. Y lo trae David y lo pone a la mesa. Llegó a comer en la mesa del rey. Y le pondría yo de Lodebar al palacio. Eso hace Dios. Y aquí está sacando Dios a Moisés del río al palacio. Moisés corría el mismo peligro que cualquier otro niño, los miles que murieron. Así como usted y yo. Usted y yo estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad gloriosa. De la muerte a la vida. Amén. Dios nos sacó de allí, amados. Así que está Moisés aquí. Y Moisés va a ser a quien Dios va a usar. Moisés se va a conocer como el gran libertador. Capítulo 1, versículo 22. Vayamos al último versículo del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Wow. Y así lo hicieron. Pasamos al capítulo 2. El nacimiento, el versículo 1 habla del nacimiento de Moisés, que viene de un matrimonio levita, ¿no? Matrimonio levita. Versículo 2
Dice el versículo 2, la cual concibió, está hablando de la mamá de Moisés, que se llama Jocabed. Jocabed concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, en otra versión dice niño hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Será que porque era hermoso Dios lo tomó en cuenta? ¿Ah? ¿Será porque era hermoso? La mujer lo escondió solamente porque era hermoso, y si hubiese sido un poquito feíto, la mujer no lo hubiese escondido. ¿Ah? A ver, levante la mano, que mamá no vio hermoso a su hijo cuando tuvo. ¿Ah? Todas las mamás ven hermoso a sus hijos, a sus hijas, ¿sí o no? Hermana, ese varón que tiene usted al lado, algún día fuimos niños hermosos, ¿no? Bueno, lo dijo la mamá y la vecina chismosa. Aquí, hermanos, está Moisés. Toda mamá ve a su niño hermoso. ¿Y saben qué? Todos los niños y las niñas son hermosas porque son imagen y semejanza de Dios y porque son obra de Dios. Pero yo veo aquí la providencia divina. ¿No lo cree? Es la providencia de Dios. Veo después, hermanos, que esta mujer, Dios le dio gracia, le dio sabiduría, le dio inteligencia. ¿Qué hizo? Dice el texto, para proteger. Y hizo un instrumento, una arquilla, bueno, una cuna, un cesto, ¿no? Que pudiera resistir y no pudiera penetrar el agua. ¿De dónde vino la sabiduría? Dios le dio gracia. ¿Cómo es que justo lo fue a poner donde bajaba la hija de Faraón? Justo lo fue a poner ahí. Usted y yo hubiésemos dicho, no, ahí baja la hija de Faraón, más pronto lo van a encontrar. No, mejor hay que esconderle, ¿no? La otra cosa, cuando la hija de Faraón va al río, encuentra al bebé, viene la hermana de Moisés. ¿Cómo se llama? Ahora que no saben, María. María tiene más o menos entre 9 y 10 años. Allá está, su mamá la puso a cuidar. Hijo, vas a ver a tu hermanito Moisés. Mira, no le pierdas el ojo. Tú vas a estar viendo si alguien... Y también la instruyó. Se cree que se instruyó por lo que la niña dice. Ha de haber dicho, mira, si la encuentra, tú dile, voy a buscar a una nodriza, o sea, a alguien que cuide al niño. Y tú vienes a verme, hija. ¿Y a quién fue a buscar la niña? A su mamá. A su mamá. Mamá, ya aceptó la hija del rey que cuides a mi hermanito Moisés. ¿No ven ustedes la providencia de Dios? Pero a veces nosotros no vemos la providencia de Dios. Vemos los obstáculos, vemos las adversidades, vemos las aflicciones, nos enfocamos y no vemos cómo Dios nos está obrando en las adversidades. Aquí en la vida de Moisés, en la vida del pueblo, Dios está dirigiendo todas las cosas. Y la hija del rey que dijo, criádmelo y yo te pagaré. No solamente está criando a su hijo, si está recibiendo un salario la señora. La familia mejoró. Y con el tiempo Moisés regresa al palacio. ¿Sabe qué dice Hechos? Escuchen lo que dice Hechos acerca de Moisés. Y fue, porque dice el texto que creció allí en el palacio. ¿Y sabe qué dice Hechos? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Moisés fue un hombre que creció en toda la preparación académica, en todo lo que tenga que ver con la preparación de los egipcios, en la mejor universidad.
¿Qué está haciendo Dios? Dios está en la historia. Amados, Dios lo sacó del río, de la muerte, al palacio, a la vida. Porque Dios, eso es lo que ha hecho contigo también y conmigo. ¿Sabe qué dice Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 8, en la NTV, dice, en la nueva versión internacional, perdón, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Eso hace Dios. ¿Dónde estaríamos usted y yo si la gracia de Dios no nos hubiese alcanzado? ¿Cuál sería nuestra condición? Pero Dios ha hecho de usted y de mí nuevas criaturas. Del río al palacio, mis amados, concluyo entonces. Dios es nuestro Dios. Nunca olvida sus promesas. Nunca olvida a su pueblo, aunque su pueblo esté en aflicción, aunque su pueblo pase por adversidad. Dios sabe que es su pueblo. Nunca pierde de vista a su pueblo. ¿Lo cree? Israel, el pueblo de Israel está en Egipto. Dios ahí los tiene presente. No se ha olvidado el Señor. Está pendiente, no olvida. Dios está en control aunque pasemos por aflicción. Amados, Dios levantó a Moisés. Moisés va a ser el gran libertador, el mismo que levantó también del pesebre a Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Del pesebre al trono. Jesucristo. Ese mismo levantó a Moisés y va a ser el gran libertador. Y el libertador suyo y mío se llama Jesús. No se pierdan la siguiente etapa en 15 días. Aquí voy a estar el próximo domingo, solo que tenemos un pastor que va a visitarnos. Que Dios nos bendiga.